Bien, jóvenes, continuando con esta clase de economía, el día de hoy nos corresponde desarrollar el tema de sistema tributario. Este, Vamos a ver en qué aspecto es importante que los estudiantes comprendan cómo está clasificado, qué características, cuáles son los fines, cuáles son los objetivos que tiene el sistema tributario en una nación o en un país. Y específicamente vamos a ver qué características tiene, qué estructura tiene nuestro sistema tributario en el Perú. Vamos a entender primero debemos entender qué es un sistema tributario, ¿ya? Eh, son las instituciones, ¿no? Todo nuestro sistema tributario corresponde a un conjunto de instituciones, pero también a normas y principios con la cual se regula el traslado de recursos monetarios a través del tributo, de la persona natural o jurídicas hacia el Estado. ¿Ya? Eso quiere decir que nuestro sistema tributario tiene una estructura que hay diferentes entidades o instituciones que se respaldan mediante normas o leyes para trasladar recursos monetarios a través del tributo al Estado. Entendiendo de la siguiente manera, nosotros para poder sobrevivir necesitamos obviamente de una oxigenación económica, necesitamos de dinero. Ese dinero nos permite satisfacer una serie de necesidades, ¿verdad? Entonces nosotros para existir, para desarrollarnos, para sobrevivir, necesitamos satisfacer nuestras necesidades. Y para satisfacer nuestras necesidades, obviamente necesitamos de una economía o de un dinero. ¿Correcto? El Estado es algo similar. El Estado necesita de economía para garantizar una serie de objetivos que se tiene trazado dentro de una nación, dentro de un Estado. ¿Ya? Entonces, pero el Estado, pues no es que, digamos, este es el creador del dinero, ¿verdad? Sino que hay personas quienes van a contribuir precisamente para que eso se desarrolle. El Estado tiene una serie de necesidades, ¿no? Para poder obviamente dinamizar su gobierno como corresponde. Entonces, finalizamos con el sistema tributario, que son instituciones o entidades que se respaldan en normas y principios con la cual se regula el traslado de recursos monetarios a través de los tributos, ¿no? A través de los tributos. Entonces, no es en vano cuando nosotros decimos que cuando dentro un gobernante, obviamente lo que hace uso de los recursos es con nuestro dinero, porque obviamente nosotros somos los que contribuimos a través de los tributos para que ellos, obviamente, puedan desarrollar diferentes obras, incluso no solamente ellos, sino también el pago y la remuneración del personal que trabaja dentro del aparato estatal, ¿no? Dentro del aparato estatal, dentro del aparato del sistema público. Y por eso las personas decimos que eso es nuestra plata, evidentemente, ¿no? Y vamos a ver cómo y que nosotros contribuimos con la economía de nuestro país. En la ley número 771 del año 1994 del Sistema Tributario Nacional se hizo con los siguientes objetivos principalmente. Incrementar la tributación, o sea, que sea más eficiente, más eficaz, puesto que el Estado con este tributo garantiza una serie de aspectos que son importantes para un determinado país. Brindar mayor eficiencia, distribuir equitativamente, dice equitativamente, aunque esto es en teoría, los ingresos especialmente de las municipalidades y gobiernos regionales. Y sin embargo, bueno, esto es una ley, ¿no? Que está, digamos, en la número 771 del Sistema Tributario Nacional, obviamente derogado en 1994. Sin embargo, esa cuestión de, fíjate los objetivos que dice distribuir equitativamente. Y esto, bueno, a veces recae básicamente en una cuestión teórica y que no necesariamente se garantiza de esa manera.
a pesar de que hay una contribución a través de tributos en diferentes solamente distritos de Lima, si hacemos el ejemplo. Entonces, con estos tributos que nosotros trasladamos a las municipalidades, al Estado, deben garantizarnos, obviamente, servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, como que recogen la basura, alumbrado público, jardines, serenazgo, seguridad y otros, como también la implementación y la pavimentación de pistas, veredas, etcétera. Y sin embargo esto no se cumple, ¿no? Por lo tanto, no necesariamente pues es equitativo y que de alguna manera no se traduce en el bienestar del ciudadano común y corriente. Elementos del sistema tributario. Dentro de los elementos del sistema tributario tenemos a tres: la política tributaria, las normas tributarias y la administración tributaria. ¿Ya? Esos tres. ¿Y qué es la política tributaria? Obviamente son las medidas para orientar y dirigir el sistema tributario en el Perú. Es diseñada por el MEF. ¿Ya? El Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, es el encargado de diseñar la política tributaria, digamos, mediante, obviamente, una serie de normas y leyes, la cual va a garantizar, obviamente, como el presupuesto que implica el Estado en todo su servicio público que corresponde. Entonces, toda la política tributaria, el principal responsable de hacer el decreto, de su elaboración y de su funcionalidad y su determinación específica corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas. Porque obviamente es este ministerio o el MEF que se va a encargar pues del presupuesto de lo que es el Estado, de nuestra nación, ¿no? De nuestra nación. Eso quiere decir que todo gobierno que se incorpore, todo gobernante que se incorpore al Estado, elabora un presupuesto para nuestro país. Y ese presupuesto, obviamente, el que cuida, el que garantiza el cuidado respectivo es el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Desarrollando varios aspectos internos que corresponde a un equilibrio económico de un país determinado. Luego tenemos a las normas tributarias. No es una situación voluntaria de que las empresas o personas naturales puedan colaborar con el Estado, sino son normas y obligaciones que uno tiene que cumplir con el Estado. Por eso dice que son el conjunto de leyes por las cuales se regula la aplicación de las medidas tributarias. O sea, es una obligación que el ciudadano y las empresas tienen para contribuir con tributos al Estado. Obviamente mediante regulaciones y leyes que corresponden. Y esto va dirigido obviamente al Tesoro Público para el presupuesto de una nación determinada. Y no solamente van a regular, digamos, las leyes y las normas, sino también las sanciones que corresponden, ¿no? Eso quiere decir que nosotros no podemos evadir los tributos que nos corresponden por ley, porque es una obligación y que se respalda, digamos, no solamente en la cuestión en la normativa del sistema tributario, sino se respalda principalmente en lo que corresponde en la Constitución Política del Perú. Entonces es una obligación, es una ley que no se puede transgredir, ningún ciudadano, ninguna empresa puede transgredir. Ya estas normas tributarias están hechas para cumplir, la cual está respaldada en la Constitución Política del Perú, pero también, digamos, está dentro de la Ley de Impuestos a la Renta, el Código Tributario y la Ley del IGB. Son obligaciones que tiene todo ciudadano y toda empresa cuando desarrolla actividades en un país determinado. Y finalmente está la Administración Tributaria. ¿Quiénes son? Son los órganos que ejecutan la política tributaria. Son instituciones, entidades,
¿Quiénes se encargan, obviamente, de recaudar los tributos? Como la SUNAT, las municipalidades, las regiones, la SAT, por ejemplo, también son entidades del Estado que se encargan, ¿no?, de la recaudación ordenada de los tributos de las diferentes actividades que se desarrollan, obviamente, para el bienestar de un país. Entonces, finalizamos indicando que los elementos del sistema tributario son tres: política tributaria, normas tributarias. Política tributaria, encargado del MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. Normas tributarias, leyes y normas que regulan, ¿no?, el cumplimiento de los tributos para el desarrollo de un país. Y tres, la administración tributaria, las entidades que se encargan de recaudar los tributos de los ciudadanos y empresas. El tributo. ¿Qué es el tributo? Es una prestación de dinero que el Estado exige, ¿ya? Es una prestación de dinero que el Estado exige, ¿ah? No es voluntario, como le decía al inicio, que el Estado exige en el ejercicio de su poder y de la ley, ¿no? Respaldado, nuevamente repito, en la Constitución Política del Perú, que la respalda, evidentemente, para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. El Estado tiene un fin, y para cumplir ese fin, obviamente necesita de recursos económicos, la cual esto contribuye de los tributos que las empresas y personas naturales desarrollamos en su proceso. El Código Tributario establece que el término tributo comprende impuestos, tasas y contribuciones, ¿no? Entonces hay que entender que el tributo es corresponde. Si usted tiene una empresa, ¿de acuerdo?, y tiene ganancia la empresa, lo que gana la empresa, hay una parte que tiene que derivarlo al Estado. Eso se llama tributo. Y hay un porcentaje normado por ley, ¿no?, como es el IGB, el impuesto. Y eso obviamente tiene que entregarle, digamos, al Estado. Tienes una empresa, tienes una tienda, tienes un comercio, vas a importar una parte, tiene que ir, digamos, al Estado, al Tesoro Público. Tienes tu profesión, tienes tu profesión, vas a brindar servicios a una empresa y hay una parte que tienes que contribuir al Estado, ¿no?, mediante la SUNAT, ¿verdad? ¿Quién se encarga de hacer cumplir cada uno de estas contribuciones de tributos al Estado? La SUNAT. ¿Y hacia dónde va dirigido esta contribución? Al Tesoro Público. Y ese es el presupuesto del Estado, ¿ya? Bien, veamos entonces el tributo. El tributo tiene tres aspectos que son importantes, ¿ya? Tres aspectos que son importantes. Primero, el impuesto. Primero, el impuesto. Las tasas y finalmente las contribuciones. En caso de los impuestos, el tributo cuyo pago no origina contraprestación. O sea, nosotros damos, pero el Estado no nos entrega absolutamente nada. ¿De acuerdo? Eso es contribuir, digamos, contribuir a lo que es el presupuesto para el Estado. ¿Ya? Nosotros damos, pero el Estado no se nos da absolutamente nada. Entonces, por eso dice, el tributo cuyo pago no origina contraprestación directa del Estado al contribuyente, o sea, al ciudadano. ¿Ya? El que paga no recibe beneficio directo del Estado. Ahí tenemos pues al IGB, el ISC, el impuesto a la renta, etc. Entonces, eso es una obligación por ley, ¿ya? Eso es una obligación por ley, digamos, pagar los impuestos correspondientes de adquisiciones y servicios. Y luego tenemos las tasas, ¿no? Las tasas. Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un servicio público, ¿de acuerdo? O sea, el Estado nos presta un servicio público y nosotros tenemos que pagar ese servicio público, individualizado en el contribuyente por parte del Estado. Es decir, el contribuyente recibe un beneficio directo e inmediato por parte del Estado. Las tasas más reconocidas son las siguientes: arbitrios, licencias y derechos. Arbitrios: pago por la prestación o mantenimiento digamos, de limpieza pública, parques y jardines, seguridad ciudadana. Por eso nosotros pagamos unos arbitrios, ¿no? Entonces, tu papá, tu mamá, digamos, vive en un distrito determinado, tiene su casa y tiene que pagar arbitrios. ¿Y por qué paga?
porque le hacen la limpieza pública, porque le hacen mantenimiento del jardín, porque lo riegan los jardines, porque le hacen mantenimiento de la pista, por eso paga todos sus arbitrios, ¿ya? No es que, digamos, el basurero pasa porque tiene su voluntad de buena gente, no, nosotros estamos contribuyendo al pago respectivo mediante arbitrios para que esto funcione, ¿ya? Entonces nosotros pagamos y el Estado obviamente nos brinda este servicio, ¿ya? Licencias, pago por obtener autorizaciones, ¿no? Yo quiero abrir, digamos, un spa y tengo que sacar una licencia de funcionamiento. ¿Dónde lo voy a sacar? En la municipalidad tengo que sacar mi licencia de funcionamiento, ¿verdad? Tengo, digamos, me he comprado mi carro, quiero tener mi licencia de conducir, mi brevete. Obviamente tengo que ir, digamos, al Ministerio de Transportes y sacar mi licencia mediante todo un procedimiento que corresponde. Y eso también, ese pago de esa licencia, yo tengo que hacerlo, pues para que me autoricen que pueda, digamos, manejar un carro, ¿no? Entonces, todo ese tema implica, pues, una serie de licencias o dentro de las tasas. Están los arbitrios y las licencias. Lo otro son derechos, pagos por un servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos, por partida de nacimiento, como DNI, pasaporte, peaje, ingreso a museo del Estado y todo eso, digamos, tiene que obviamente hacerse el pago de tasas, ¿no? Entonces, en los impuestos no hay una contraprestación. En las tasas, sí, yo pago, pero el Estado me brinda un servicio, ¿no? El Estado me brinda un servicio. Que aquí no estamos analizando si sea eficiente o no, ¿de acuerdo? Acá no estoy diciendo si, profe, yo pago, pero acá, digamos, el basurero no pasa, que las áreas verdes no funcionan, el alumbrado público tampoco, etcétera, ¿no? Ese es un tema ya muy aparte, que al inicio le he mencionado, que a veces dentro de, de la ley, obviamente, está en la Constitución, pero que no necesariamente sea que ese cumplimiento. Y ahí precisamente es que de los funcionarios públicos hay corrupción, pues precisamente por estos detalles que no están muy claros, ¿verdad? Listo. Finalmente tenemos a las contribuciones, ¿no? A las contribuciones. Estamos hablando que los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones, ¿de acuerdo? Eh, en las contribuciones, pago que genera beneficios al contribuyente, contribución de seguridad, por ejemplo, social y salud, ¿de acuerdo? De salud. Nosotros hacemos una contribución, ¿de acuerdo? Y eso se traduce en que ellos nos brindan salud, ¿de acuerdo? Atención de salud, ¿verdad? Otro sería, bueno, nos brindan atención médica, pues atención médica a las personas que trabajan, que laboran, ¿no? Nosotros contribuimos y ellos nos dan un servicio médico. Como también, por ejemplo, en el caso de la ONP, la pensión de jubilación. Nosotros contribuimos y que eso se traduce obviamente en el tiempo a generar, digamos, una jubilación por haber obviamente aportado la cantidad de años respectivo y ya generado pues por una jubilación respectiva. Entonces, esto sería lo que es la clasificación de los tributos, impuestos, tasas y contribuciones. Bueno, finalmente vas a desarrollar la tarea domiciliaria del tema de sistema tributario. Solo responder las 5 preguntas de la tarea domiciliaria. Dejar sin efecto el trabajo de investigación. ¿De acuerdo? Hay que dejar sin efecto el trabajo de investigación correspondiente. Eh, en esta parte quiero que en la tarea domiciliaria específicamente hay 5 preguntas, ¿ah? 5 preguntas para resolver. ¿Ya? Eh, Estoy siendo claro que dentro de la hoja de la tarea domiciliaria hay una actividad que dice trabajo de investigación. Estoy manifestando que dejar sin efecto el trabajo de investigación será, digamos, para unas próximas actividades, planificar y programar lo que es el trabajo de investigación. Por el momento, solamente desarrolle la tarea domiciliaria, digamos, del tema que corresponde, respondiendo las 5 preguntas.
Una cosa más, la entrega de la tarea domiciliaria no es por el WhatsApp del profesor, no es por el WhatsApp del profesor, sino es por la plataforma. Hay muchos estudiantes que envían por el WhatsApp y obviamente no se está haciendo la calificación. Gracias por la atención.